7 de la mañana, 16 grados de temperatura. Seguimos aquí en Desayunos Informales y vamos a hablar de psicogenealogía evolutiva. Y para conocer de qué se trata esto, recibimos a su especialista, Lauro Alonso, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, gracias. Un placer estar acá. Bueno, de repente podemos comenzar con lo más básico, que es que nos explique qué es esto para todas aquellas personas, de repente como nosotros, que nunca escuchamos hablar, no tenemos idea de qué es. Muy bien. Bueno, la psicogenealogía es la técnica que estudia nuestra genealogía buscando todo lo que nos pueda beneficiar para potenciarlo y rescatarlo y tratando de resolver los asuntos pendientes, inconclusos, el dolor del sistema familiar que se traslada hasta nosotros, incluso desde varias generaciones atrás. Y el objetivo que tenemos con eso es mejorar nuestra vida, alcanzar más plenitud, desarrollar todo nuestro potencial, todas nuestras cualidades y tratar de eliminar todo lo que genere sufrimiento. Decimos, las dolencias o todas esas cosas del sistema familiar, ¿son de las cosas que más afectan a las personas? Claro, básicamente todo lo que no haya sido cerrado prolijamente, que no esté suficientemente bien terminado, que no esté dicho. Fíjate una curiosidad, la palabra maladie en francés es mal dicho y significa enfermedad. Todo lo que no está terminado o resuelto termina incluso somatizándose en generaciones posteriores y hablamos del aspecto físico, mental, emocional, patrones de conducta. Hay mucho para resolver y mucha ventaja que podemos sacar de ahí para mejorar nuestra vida. ¿Qué rol juega en esta historia el árbol genealógico? Es genial, es la herramienta más importante que tenemos porque es un mapa visual que utilizamos para ver las relaciones que hay entre los miembros del sistema familiar y de dónde podemos traer algún asunto para resolver, alguna tendencia, alguna capacidad, porque también es lindo destacar que heredamos cosas buenas también, capacidades, intereses, habilidades, entonces tenemos que mapear para ver. Si no conozco el mapa, no puedo llegar fácilmente al tesoro. Si tengo el mapa del tesoro, sé dónde tengo que ir. O sea, no es todo negativo, está bueno eso, como una visión más positiva Sí. de quienes estuvieron también antes que yo, que no es solo que me cargaron con cosas malas. Exacto, tenemos que agradecer toda esa herencia, todo ese legado, porque es lo que nos da la estructura que tenemos. ¿Ahora se puede sanar de esa manera? No, Sí. porque a veces uno puede investigar y empezar a entrar en un área que de repente es dolorosa para esa persona. Bueno, el dolor forma parte, pero resignificando o entendiéndolo desde una perspectiva renovada, se le quitan los pétalos oscuros, los pétalos pesados, más densos, y queda el brillo de lo positivo, queda lo bueno. Es básicamente como limpiar la casa. Primero barremos, después pasamos un trapo, después ordenamos y queda más bonito y aprovechamos mejor lo que tenemos. Ahora, es importante el buen acompañamiento de este proceso, ¿no? Porque hoy en día tenemos un bombardeo de información en Internet y por ahí no tenemos con quién abordar todos los sentimientos que eso nos produce, ¿no? Sí, la guía es fundamental. Yo soy docente, entonces a mí me gusta que las personas se empoderen en el sentido de tener la herramienta, apropiarse de la herramienta para que también adquieran cierta independencia y para que de pronto también lo puedan proyectar a otros. Pero es fundamental tener información de calidad, referencias físicas, firmes, estables, por ejemplo, bibliografía, recursos técnicos. Bueno, él mencionaba el árbol genealógico, hay que saberlo diseñar, interpretar, saberlo mirar. Hay que cambiar a veces algunos velos, algunas creencias, y en eso es donde un camino sólido nos da la estructura necesaria. ¿Dejaste la carrera informática para dedicarte expresamente a esto? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te hizo ir por este rumbo? Claro. Un cambio drástico de vida. Sí, bueno, la utilizo para mí, pero sí es verdad que cambié de carril, digamos. ¿Qué me pasó? Yo encontré en estas herramientas donde llegué primero como paciente, como consultante y como estudiante, encontré cosas tan lindas, cosas que me ayudaron tanto, que como de base también soy docente, incluso en informática, me parecía hasta irresponsable no compartir algo que para mí fue tan provechoso y tan positivo. Entonces pensé, ¿cuál es la manera más cercana, más accesible que tengo para llevar esto a que las personas que les interese también se puedan beneficiar? Entonces empecé a trabajar un poco con el aspecto docente y un poco también con el aspecto de consultoría para acercar la herramienta a más personas. ¿Y a vos te cambió la vida? Perdón. Perdón, dale. Sí,
radicalmente. Todos tenemos muchas cosas muy buenas, muy fuertes para descubrir y necesitamos a veces la llave. Es como si tuviéramos muchos cofres. A veces tenemos cofres con dolor, cosas que guardamos, cosas que queremos dejar atrás, olvidar, pero también tenemos cofres con cualidades y características expansivas que por ahí no nos animamos a abrir o que no sabemos cómo se abren, o que tenemos condicionamientos que no nos dejan abrirlos. Y cuando encontrás una llave, la curva de aprendizaje, la curva de despertar es mucho más rápida. Es como aprender el alfabeto. La A, la B, la C cuestan más. Ya con 3 o 4 letras, la quinta, la sexta, la séptima, son más rápidas. Después vienen cada vez más y es importante compartirlo. ¿Qué puntos de contacto hay con las constelaciones familiares en todo esto que estamos hablando? Las constelaciones, yo diría, nosotros somos el soporte técnico. Toda la enseñanza transgeneracional, la psicogenealogía es el fundamento técnico de lo transgeneracional. Transgeneracional significa que pasa de una generación a otra. Es lo que se transmite de nuestros ancestros, antepasados a nosotros, que a su vez nosotros transmitimos a las generaciones que vienen después. Constelaciones, lo que se conoce más públicamente, sobre todo el método de campo, o sea, el método de ejercicio, es el aspecto práctico de todo este conocimiento. Ahora, la lógica de qué mover, cómo moverlo, por qué cambios va a generar y demás, bueno, nosotros somos, psicogenealogía es el fundamento técnico. Es anterior incluso la técnica porque es la base estructural de toda esa información. ¿Qué pasa con aquellas personas que de repente no tienen el recuerdo, por ejemplo, de padres o de abuelos o de repente de su historia familiar, ¿no? Cierto, porque la mayoría de nosotros somos descendientes de europeos, somos países en Latinoamérica que tenemos casi siempre falta de información. Llegamos a nuestros padres, abuelos y a veces ya empieza a haber agua y... Bueno, en psicogenealogía evolutiva tenemos herramientas para acceder a esa información que no es indispensable. Es conveniente, pero no indispensable. Si yo no tengo la información en datos, pero la tengo en mi cuerpo, la tengo en síntomas. Y si sabemos leer los síntomas, sabemos referenciar de dónde puede venir. O sea, vos decís que un síntoma como algo físico que yo puedo tener, puede tener que ver con eso. Sí, te voy a dar un par de ejemplos. Yo trabajé hace muchos años con un caso hermosísimo, un niño que tenía fobia a los sonidos fuertes. Pasaba muy mal en todas las épocas que hay festividades donde había pirotecnia de sonido y demás. Y realmente se angustiaba mucho y encontramos un par de generaciones para atrás memoria de guerra. Bien. Sin entrar en detalles, una persona que pasó muy mal, incluso fallecidos por bombardeos, con sobrevivientes dentro del mismo sistema familiar. Por eso se transmitió la información. La vía de transmisión se llama epigenética, es una vía que tiene que ver con la biología, pero que no es puramente biológica, es emocional. Son emociones que a nivel químico se imprimen en nosotros y pasan de padres a hijos. ¿Y cuál fue el trabajo con ese niño para que lograra superar precisamente eso? Excelente pregunta, porque eso es la clave de la sanación. Claro. Conectar la fobia que él tenía con el recuerdo doloroso silenciado en el sistema familiar, darle voz, claro. Limpiarlo, honrarlo, darle un lugar, entender por qué, de dónde venía y perfecto, el síntoma resuelto. Es uno de los casos más lindos, tengo varios, pero ese es uno. ¿Síntoma resuelto? O sea que no tuvo la misma sensación que tenía antes. No le gusta la pirotecnia sonora, pero ya no se esconde bajo la cama, no lo vive como un ataque de ansiedad, claro. Casi pánico. ¿Sí? ¿Y algún otro caso sí que te haya conmocionado por algo particular? Hay varios de diferentes formas, pero por ejemplo, persona con fobia al agua que responde a una memoria de ahogamiento, también eso es que hay cosas que uno que siente que muchas veces no nos explicamos de dónde vienen. Y que además en nuestro cuerpo resuena algo, pero no sabes qué. Entonces es más difícil porque no puedes poner en palabras. ¿Saben qué pasa? Que estamos entrenados, acostumbrados, educados a que si tenemos un síntoma tenemos que buscarlo en nosotros. Lo cual no está mal, pero no es la única vía. A veces nosotros somos portadores de la voz silenciada de un antepasado. No, muchas veces te dicen, bueno, no puedes sentir eso, bueno, no es para tanto. O sí. Buscamos racionalizarlo, ¿no? Exacto. Claro. O tratamientos que son paliativos del síntoma, que pueden ser muy buenos, muy útiles, pero no están resolviendo el origen del conflicto. Claro. A este niño tenía un tratamiento de acompañamiento, pero no resolvía el conflicto original. Tenemos que ir al nudo original y a veces hay que ir varias generaciones para atrás. Si no hay datos, trabajamos con el dato viviente, que es la persona. Claro. Es lo que te cuenta la persona. Gestualidad, postura, el tono de la voz, las palabras que usa, el síntoma, dónde.
¿Y cuándo aparece? ¿A qué edad? ¿En qué fecha? ¿En qué parte del cuerpo? El cuerpo tiene una simbología específica muy compleja, muy bonita además de aprender, porque uno se vuelve dueño de lo que le ocurre. Ya no lo vivimos como víctima, lo vivimos como dueños de una información que nos ayuda a sanar. Ahora podemos ir adquiriendo también fobias a lo largo, ¿no? Curamos Por la una, vida. pero de repente vamos adquiriendo otras, ¿no? Que de Sí. repente que hay que también ir sanando. Claro, pero en la medida en la que tú fortaleces Ajá. el sentido de la dolencia o de la enfermedad, no es por qué. La pregunta ¿por qué? Mira al pasado. Nosotros tratamos de responder ¿para qué? ¿Qué me ayuda? ¿Qué compensa? ¿Qué evito con esto? ¿Qué resuelvo? ¿De qué me protejo con esta dolencia, con esta enfermedad, con esta patología, con este condicionamiento, con esta fobia? Cuando tú adquirís esa visión, es para siempre. No es algo que te va a servir en ese momento para resolver un dolor puntual. Claro, lo aplicas Te en cambia todo. toda la vida, claro. Claro. Entonces pueden aparecer cosas nuevas porque somos seres sintientes. Estamos viviendo experiencias todo el tiempo y si alguna es traumática, nos impacta. Hoy nos decías antes de empezar, no es cortar, sino sanar, ¿no? Hablando de Perfecto. temas familiares y de dolencias. Sí. Eso es sumamente interesante. Sí, tenemos que adquirir una visión compasiva, amplia, donde incluimos a todo nuestro sistema, no desde el juicio separatista o crítico, sino desde una comprensión profunda. Hay una premisa que usamos siempre, capaz que les va a gustar, es todos hacemos lo mejor que podemos en las circunstancias, en el contexto en el que estamos. Entonces, cuando miramos a nuestros padres o a nuestros abuelos, tíos, hermanos, bisabuelos, tatarabuelos, si llegamos tan atrás, a veces es fácil caer en la mirada crítica. Lo que hizo no estuvo bien, faltó esto, sobró lo otro, porque las dolencias casi siempre van de la mano de exceso o carencia de algo. Lo difícil es comprender que esa persona no lo hizo por una maldad inherente, fue lo mejor que pudo hacer en ese momento con sus circunstancias. Hay que ponernos un poquito en los zapatos para evitar el juicio, ampliar la comprensión y desde esa mirada la integración empieza a funcionar mejor. Entonces los síntomas empiezan a bajar, la expectativa cambia y la vida se vuelve más fácil, llevadera. más llevadera. Más liviana. Sí, más feliz. Lauro, vas a ser parte de uno de los speakers de este encuentro que celebra sus 15 años la revista Más Vida, ¿no? Es Sí. el próximo domingo 26 a las 17 horas en el complejo Lido, ¿verdad? Exacto, Exacto. sí. Bien. Sí, yo soy columnista de la revista, cumple 15 años de contenido positivo, es una revista que hace foco en este tipo de temáticas que ayudan a las personas a vivir mejor y hay un evento por los 15 años de trayectoria muy bonito con disertaciones increíbles, unas personas maravillosas y bueno, están invitados si quieren, es este domingo, todavía quedan lugares. Bien. Y lo que vamos a tratar de hacer es compartir no solamente una visión alternativa o complementaria de muchos aspectos, sino convidar a las personas con herramientas efectivas y con una experiencia que produzca una transformación. Bien, y si quieren ir a este encuentro pueden adquirir las entradas a través de ticketfacil.uy. Laura, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias.